flora competitiva. O sea, encima se la estamos haciendo fácil. Porque si nos quedaron células vegetativas, patógenos, en una parte del fluido que nosotros queríamos pasteurizar, y con el propio tratamiento que después fuimos efectivos, le estamos eliminando flora competitiva. Bueno, esto en alimentos es fundamental, es importantísimo ese concepto. ¿Qué se hace en un pasteurizador? Queda reciclando el producto hasta que el equipo queda en régimen. O sea, cuando nosotros estamos seguros que llegamos al tiempo de temperatura, ahí está en operación. Mientras no llegamos, lo vamos a hacer recircular contra un tanquecito, que es un pulmón con el que cuentan los pasteurizadores, un equipo de pasteurización. Si hablamos de esterilizar, es peor el tema, es más delicado todavía. Que cuando queremos esterilizar, ¿qué tipo de microorganismo empieza a entrar en juego? Es otro tipo de patógeno. ¿Qué conocen ustedes cuando se busca esterilizar? O sea, por ejemplo, las latas que veíamos en el problema. Bueno, ahí Adriana está planteando esporas, eliminar esporas. Va por ahí. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué tipo de microorganismo? ¿Qué enfermedad conocen asociada a esto que estamos hablando? El botulismo, por ejemplo. Muy bien, Rocío. Botulismo. Botulismo. Botulismo directamente es riesgo de muerte. Es riesgo de muerte. Los casos que se conocen de botulismo, hay casos justamente que no se llegó a un tratamiento térmico suficiente. O sea, es importantísimo esto que estábamos hablando, el concepto que hay que tener metido en la formación de un ingeniero o ingeniera en alimentos. Eh, si nosotros nos proponemos un objetivo con un par de tiempo temperatura, hay que cumplirlo y en todos los puntos del alimento. Sea una lata, sea eh, un fluido, como en caso que hablábamos de la leche. Si nos quedamos cortos, para decirlo de alguna manera, con un tratamiento térmico en latas, en productos que nosotros queremos esterilizar, y nos queda, porque ahí ya estamos hablando de esporas, como pusieron acá, y nos queda la posibilidad de que esos microorganismos vuelvan a, digamos, crezcan a partir de esas esporas, van a agarrar terreno fértil, un alimento tratado térmico. Imagínense, es un caldo de cultivo hermoso. Va a tener todos los alimentos, los componentes, digamos, que pueden utilizar los microorganismos abiertos a poder utilizarlo. El propio tratamiento ya lleva una degradación que facilita que quede este caldo de cultivo bien preparado. Y encima le quitamos toda la flora, todos los competidores, Clostridium botulinum, si el tratamiento térmico no es lo suficiente. Si hay acidez, se le complica. O sea, cuando hay un producto ácido, el tratamiento térmico es menor. Eh, si está en anaerobiosis, que es otro de los puntos importantes, por eso hablamos de lata. Bueno, hay ciertos factores que van a favorecer que gane la carrera el microorganismo patógeno. Y si ocurre eso, tenemos un problemón
de salud pública, ¿no? ¿Está bien? Queda, digamos, en la materia siempre machacamos esto, qué es lo que nos interesa. El concepto. Tenemos que llegar a ese par tiempo-temperatura que nos asegure el objetivo que nos queríamos proponer. Yo lo planteo de esta manera, no meto más detalle. Cuando vean microbiología, esto lo van a ver mejor. Esta esterilización es bajar 12 veces los recuentos, ¿no? O sea, todo esto se cuantifica de alguna manera. A nosotros lo que nos interesa en esta instancia es el concepto. Tratamiento térmico tiene que ser suficiente en todos los puntos del alimento que estemos planteando. Si no lo entendemos así como ingeniero en alimento, es un problema grave. ¿Tá? Por eso machacamos el concepto. Queda claro, Esteban, yo digamos, no me quiero extender porque no terminamos más, pero queda claro, no sé si vos querés agregar algo más. No, no, para mí queda claro, está perfecto. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos todos en línea con esto? Sí, está bien. Sí, pero... Sí, sí. Bueno, ok. Volvamos entonces al tema de la parte de frío. En la parte de frío nosotros, hay un tema más que quiero comentar que tiene que ver con si los microorganismos tienen distintos, es micro esto, pero también me parece, si no se lo dicen claramente, vamos a tratar de entender groseramente qué pasa con un deterioro de un alimento. Nosotros agarramos un litro de leche, pasteurizada si quieren, o recién ordeñada, y lo ponemos en un frasco, en una jarra, arriba de una mesa. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Cuando hablamos de microorganismos, es una carrera de microorganismos. ¿Quiénes van a crecer? ¿Puede crecer cualquier microorganismo primero? Para mí van a crecer primero los que las condiciones sean más favorables para su desarrollo. Ok. Ok. ¿En la leche alguien tiene idea? Depende del alimento, bacterias. Bien, Adriana. Que en la leche específicamente, que ya que estamos con ese ejemplo. ¿Qué tipo de bacterias? Muy común cuando hablamos de leche. ¿Qué tipo de bacterias hablamos? Lactobacilos. Bacterias lácticas. Muy bien. Lactobacilos, lactococos, bacterias lácticas. Las bacterias lácticas lo que hacen es generar a partir de la lactosa ácido láctico. O sea, degradan los azúcares de la leche para producir ácido láctico. O sea, va a acidificar el medio comiéndose los azúcares. Y esa es una reacción rápida. Piénsenlo como una reacción. No necesita un mecanismo muy importante la bacteria para generar energía. Lo único que tiene que hacer es disponibilizar las enzimas que parten la lactosa hasta ácido láctico. Todavía la degradación de un azúcar termina ahí si la queremos sacar la mayor parte de energía, toda la energía. ¿En qué termina la degradación de un azúcar? Hay muchos que Lo apagaron hemos visto cámara, 500 veces. hay muchos que apagaron cámara y huyeron. Vamos, de nuevo, arriba. Alcohol no. Dióxido de carbono y agua. Muy bien, Muy bien. muy bien, Jacqueline, muy bien. O sea, nosotros podemos, es una combustión.
¿Recuerdan cuando vimos el problema de balance de energía, balance de calor, que hacíamos una combustión de lactosa justamente? Llegábamos a dióxido de carbono y agua. Esa sería la degradación completa. Bueno, acá la estamos cortando mucho antes, o sea, no necesitamos toda la batería de enzimas para llegar a esa combustión total. Simplemente empezamos a partir con una batería de enzimas muy limitada, partir la lactosa simplemente hasta ácido láctico. Punto. Después se puede... Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Crecen rápido las bacterias lácticas y se acidifica la leche. ¿Está bien? Pusimos de nuevo el litro de leche arriba de una mesa y entonces empiezan ganando la carrera, como dijo alguien bien acá, depende, Adriana, depende del alimento, bacterias, bueno, ganan en este caso las bacterias lácticas porque tienen el azúcar y tienen, como son flora típica, tienen toda la batería enzimática para producir eso rápido. Se acidifica la leche. Entonces, y eso complica el crecimiento de otras bacterias. Vamos a suponer que las bacterias lácticas ya hicieron todo su trabajo. Degradaron todo lo que pudieron. ¿Qué va a pasar ahora? Va a venir otro tipo de bacterias, ya que pueden soportar un pH mucho más bajo, porque las lácticas hasta se van a ir inhibiendo, van a empezar a aparecer bacterias que soportan un pH mucho más bajo y se van a comer el ácido láctico. ¿Por qué? Porque dijimos que todavía lo podemos seguir degradando, y mucho. Entonces, van a aparecer y crecer este otro tipo de bacteria alargando otros metabolitos. ¿Y qué va a pasar con el pH? ¿Va a empezar a levantar? Sí, perdón. Va a empezar a levantar porque se están comiendo el ácido. Bueno, volvemos a pasar, empezamos nuevamente a evolucionar el pH a otros valores más altos. Y ahora, ¿qué otro tipo de bacterias van a aparecer? Ya nos quedamos sin el azúcar. Lo transformamos en ácido y nos comimos el ácido. Aparecen las proteolíticas. La leche tiene tres macroelementos: azúcares, proteínas y grasa. A la grasa es mucho más difícil entrarle, ¿no? Dijimos hoy, el medio acuoso es donde se producen las reacciones. Entonces, nos comimos el azúcar, se generó ácido, nos comimos el ácido, disculpen que hable así, ¿no? Pero es para... levanta el pH y aparecen las proteolíticas. A esta hora comemos lo que ven. Comemos lo que ven. Aparecen las proteolíticas y ahí es donde aparece el olor a podrido. El olor a podrido viene de las proteólisis, porque ya empiezan a salir compuestos azufrados, compuestos nitrogenados que tienen que ver con la degradación de proteínas. ¿Conocen cómo en microorganismos, qué dos grandes tipos de microorganismos tenemos en la naturaleza? Procarióticos y eucarióticos. Procarióticos, procario viene de núcleo, son las bacterias. Después, microorganismos y organismos como los nuestros, más evolucionados, tienen núcleo, tienen otro material genético. Bueno, eucarióticos son los hongos, por ejemplo.
pero ya el tipo de vida con células más grandes, con núcleo, son más sofisticados. Necesitan un caldo de cultivo mejor preparado. Por eso en movida ganan las bacterias, porque con pocas enzimas empiezan a degradar. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque después del olor a podrido, después de que hubo proteólisis, empiezan a aparecer hongos. Ya es la etapa donde podemos llegar a tener crecimiento de hongos, que son microorganismos ya más, digamos, evolucionados en el sentido de que son mucho más lentos. Una bacteria va a inducir el aparato enzimático rápidamente. Un hongo va a tardar mucho más, porque estamos hablando de moléculas más complejas. Bueno, esa es una secuencia típica. Si nosotros queremos preservar esa leche, ya dijimos que es lo que hacíamos con un tratamiento térmico para lograr inactivar los patógenos, las células vegetativas, y después con frío frenamos cualquier otro tipo de reacción. Y tenemos una preservación de varios días de un alimento que se deterioraría muy, muy rápidamente como la leche. Entonces, con cuestiones térmicas que tienen que ver con los fenómenos de transporte, porque tenemos que generar pasteurización, o sea, un tratamiento térmico en caliente, hacer circular el fluido dentro, es un fluido que va a circular dentro de un intercambiador de calor. Tenemos cantidad de movimiento e intercambio calórico. Y después, al revés, el enfriamiento para frenar las reacciones. Una cosa más que es una pavada, pero no me quiero olvidar, usted en agua, ¿saben los microorganismos que se siguen en agua? Para decir si el agua es potable o no. Ahí sí el que habían dicho Escherichia coli, ¿puede ser? Es que, sí, Escherichia coli, un patógeno de las enterobacterias, coliformes totales. Bueno, hay un microorganismo que es Pseudomonas aeruginosa. Es un microorganismo muy simple. Y es solamente patógeno oportunista, digamos, tiene que agarrar un organismo muy débil para generar algún problema. ¿Por qué se analiza en agua para determinarlo como potable? Porque es un bicho que induce rápidamente el sistema enzimático de acuerdo al alimento que haya. Si va a encontrar moléculas orgánicas tipo azúcares, va a inducir las enzimas para degradar los azúcares. Si encuentra lípidos, va a inducir la producción de enzimas para atacar esos lípidos. Ante una esterilización, ante un desastre, digamos, en el sentido de eliminación de vida, son los primeros que arrancan, porque tienen enzimas que se inducen de acuerdo al alimento que quieren, que necesitan, digamos, mejor dicho, que esté disponible. Bueno, dicho todo esto, ¿está claro esto más o menos, por lo menos para todos? No pretende ser esto una clase de micro, pero por lo menos que nos alineemos con algunas cosas. Dicho, porque esto también va a tener que ver con la refrigeración. Tipo de microorganismo que más rápido va a poder inducir, por eso no nos tenemos que olvidar de la pseudomonas. Ahí Adrián había puesto muy bien. Bueno, ¿alguna duda? Si no, volvemos ya al tema del frío. Bueno, vamos con el tema del frío.
dijimos que por frío empezamos a hacer lentas las reacciones. Y el crecimiento de microorganismos porque tienen temperaturas óptimas, ¿no? Inclusive si llegamos a un cambio de estado del agua, inmovilizamos directamente, dejamos no disponible el agua como medio para la reacción y para el crecimiento de microorganismos. Dicho esto, ¿qué entienden? Pregunta para todos, ¿qué entienden por congelamiento? ¿Nadie? Qué buena pregunta, Mario. ¿Qué pasa? No sé. Igual me parece que se fueron, pero... No, Apagaron no muchas cámaras. tanto. Sí, hay muchas cámaras apagadas. Pero el partido de Argentina ya terminó. ¿Qué entienden por congelamiento? ¿Qué es lo que se congela en un alimento? El Nosotros, agua. el El agua, agua libre. el agua, el agua. Muy bien, muy bien. O sea, cuando hablamos de congelar un alimento, en realidad lo que hablamos es de congelarle el agua a ese alimento. Lo que cambia de estado es el agua. ¿Puede haber cambio de estado de algún otro componente? Sí, pero congelamiento en sí le llamamos al cambio, a provocar el cambio al estado sólido del agua. ¿Está? Lo vamos a hacer en temperatura. ¿A qué temperatura? A ver. Si tuviéramos agua pura, 0 grados o menor. bien, 0 grados o menor. Y menor, ¿por qué? A ver. ¿Por qué? Porque Sí, sería que sí. 0 grados es la temperatura de congelamiento. Y bueno, a una menor temperatura, digamos que también pasa lo mismo, se congela el agua. O acá lo Menor está. puede ser por el descenso crioscópico también. Sí, Luciano, muy bien. Y también lo había escrito ahí Victoria. Tenemos lo que llamamos descenso crioscópico. O sea, podemos estar a 0 grados, pero si es una solución en el cual se está produciendo el descenso crioscópico, o sea, por efecto de los solutos, cambia el punto de congelamiento, disminuye, entonces puede que empecemos a cambiar de estado el agua a temperaturas menores a 0 grados. ¿Está bien? Por descenso crioscópico. Muy bien. Bueno, ¿qué se les ocurre que puede ser importante? Alguien nombró algo del agua libre. ¿A qué quisieron llamar agua libre? A ver. No sé si no me equivoco, es el agua que queda justamente para las reacciones de deterioro y no el agua ligada. Bueno, ok. ¿Por qué decir agua libre y agua ligada no deja de ser una generalización? ¿Por qué el agua estaría ligada? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos agua ligada? Dentro de un alimento, ¿no? Bueno, tenemos agua con distinto compromiso con respecto a las moléculas del propio alimento. Las proteínas, por ejemplo, tienen sitios específicos de unión de agua. El
¿Escucharon alguna vez hablar algo respecto de polifosfato? ¿Saben para qué se utiliza en alimentos? No, profe. Bueno, en cárnicos, el polifosfato se combina con determinados sectores específicos de las proteínas y mantiene activos los sitios de unión de agua. Además que el propio fosfato va a tener interacción con moléculas de agua. Pero con proteínas mantiene activos los sitios de unión de agua de las proteínas. Esto llevado a la industria, en muchos fiambres se van a encontrar el uso de polifosfato justamente para generar una cierta retención de agua en la carne. ¿Está bien? Polifosfato se utiliza también en gaseosas y como mantiene activos estos sitios de unión de agua, tomarse una gaseosa provoca esa sensación de que decimos que la sed no se termina. Entonces te obliga a tomar más. Tiene que ver con la cantidad de polifosfato que tienen las gaseosas. Desde el punto de vista nutricional hay todo un tema también porque compite con el calcio y eso no es bueno, por eso están un poco castigadas las gaseosas. Pero bueno, la presencia de polifosfato tiene ese tipo de acción. Mantienen activos los sitios de unión con el agua de proteínas. Con esto que estamos diciendo, que las proteínas tienen varios tipos de interacción con las moléculas de agua y algunos son muy fuertes y otros serán más débiles. Entonces, cuando hablamos de agua ligada, estamos hablando de esto, del compromiso que queda entre ciertas moléculas de agua con la propia estructura del alimento. ¿Está bien? Después, ahora, cuando avancemos un poquito más en congelamiento, vamos a ver cómo influye esto que estamos diciendo. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hablar respecto al congelamiento? ¿Les parece importante como método de conservación? Sí, seguro en nuestras casas Sí, obvio. que la usamos. Los congelados se ven. Muy importante, ¿no? Y naturalmente, antes de que existiera tecnología de frío, en la humanidad teníamos preservación propia en los lugares más fríos del planeta. Se congelan los alimentos y quedan y duran y duran y duran. Entonces no es algo forzado, para decirlo de alguna manera. Es bastante natural, digamos, bastante observable en la naturaleza. Y esa genera una ventaja de mucho tiempo de vida útil. Mucho tiempo de vida útil por inmovilizar las moléculas de agua. Entonces, ¿es deteriorante el congelamiento? Sí, en las carnes, por ejemplo, me acuerdo que en una materia vimos como que si se congelaba muy rápido, por ejemplo, el hielo se hacía como del agua que estaba en la carne, ¿no? Como puntas, digamos, y podía destruir la estructura de la carne. Ok. Cristaliza en forma de aguja el agua. Si, digamos, dicho groseramente, pero es deteriorante. Si tenemos, vos estás comentando el tema de la carne, pero imagínense un vegetal con células intactas, al producirse un congelamiento de esa manera, esos cristales de agua van a romper la estructura celular,
por lo tanto es deteriorante. Imagínense después cuando se descongela, con las estructuras celulares rotas, están todas las enzimas dando vueltas, ¿no? O sea, va a ser muy deteriorante. ¿Tienen alguna idea de cómo? O sea, como método de preservación, tenemos una etapa inmediata deteriorante, que es el propio congelamiento. Pero después, yo diría, manteniendo una calidad constante, una línea bastante constante, a través de mucho tiempo. Que eso no se da en todos los métodos de conservación. O sea, es un deterioro al inicio, no tan grande tampoco, y después, o sea, comparado, por ejemplo, con un tratamiento térmico, que es mucho más deteriorante, si queremos esterilizar no sé, una lata, como hablábamos antes. Y bueno, y tenemos la ventaja de mucho tiempo de vida útil, mucho tiempo de vida útil, por esta inmovilización del agua. ¿Escucharon algo acerca de, o alguien se le ocurre o conoce acerca de poder minimizar este efecto deteriorante al inicio? Una forma era congelar más lentamente. Bueno, el tiempo. Congelar más lentamente. ¿Estás segura que es congelar más lentamente? ¿Qué hace? ¿Ayuda o desmejora? Yo lo que había entendido era que esas agujas se formaban porque se congelaba muy rápido, entonces si se encontraba la forma de congelar un poco más lento, digamos, como que no se formaban. Entonces, no, pero no sé, capaz. No, bueno, de hecho es al revés. O sea, el tiempo, cuanto más rápido... Más chicos son los cristales. Dale, ¿quién habló? Maxi. Maximiliano, dale. Sí, un congelado más rápido evita la migración de la humedad con la formación de cristales más chicos. Ok. Tenemos dos velocidades que compiten. Seguramente han visto algo en los laboratorios de química, orgánica, analítica. Es parecido esto. Tiro el paralelo porque hay una cierta analogía. ¿Qué pasa cuando tenemos una cristalización? ¿Qué pasa? ¿Teníamos algunas velocidades compitiendo? Puede ser que tenga que ver con los núcleos y algo así, ¿no? Muy bien, Rocío, muy bien. Tiene que ver con los núcleos. O sea, teníamos una velocidad. Cuando se forma el cristal, tenemos una velocidad de nucleación y tenemos una velocidad de crecimiento. Nucleación es el núcleo a partir del cual se van a formar más cristales. O sea, es el núcleo a partir del cual va a empezar a crecer un cristal. Si el proceso, bueno, en congelamiento también tenemos eso. Tenemos una velocidad de formación de cristales, que es parecido a la nucleación, versus una velocidad de crecimiento de cristales. Si es importante con respecto a la de formación de cristales, la velocidad de crecimiento, ¿cómo va a ser el efecto sobre el alimento? Deteriorante, porque el crecimiento va a provocar esas agujas, esos cristales grandes que van a terminar rompiendo toda la estructura. Si el congelamiento es rápido, vamos a tener mucha formación de cristales, o sea, muchos cristales más chiquititos,
porque la velocidad de formación de cristales le gana a la de crecimiento. O sea, tenemos dos mecanismos compitiendo. Esa es la razón, Rocío, por la cual se da la inversa. Con una velocidad alta vamos a tener muchos cristales, con una velocidad baja vamos a tener menos cristales más grandes. Entonces, es deseado un congelamiento rápido. Cuando escuchan IQF, ultra congelado, cuando escuchan eso en el mercado, estamos hablando de procesos muy rápido de congelamiento. Y tenemos una cosa más con el tema del congelamiento, que es el descongelamiento. El descongelamiento. Que también es deteriorante por la reorganización de cristales. Con la desventaja de que nosotros un proceso de congelamiento lo podemos acelerar. Ahora vamos a ver con qué. Y ustedes me van a saber decir cómo podemos acelerar un proceso de congelamiento con las cosas que hemos visto en fenómeno de transporte. Y también me van a saber explicar, si quieren lo dejamos, lo pongo en una pregunta en el foro, por qué el descongelamiento puede ser más deteriorante. Linda pregunta para el foro, lo voy a colgar en el foro. Así seguimos avanzando con esto. Bueno. Desde el punto de vista energético, ¿cómo se le ocurre que puede ser lo que ocurre, lo que pasa en un alimento? Vamos, ahí nos vamos a meter en las curvas, vuelvo a compartir. Y vamos a ver esto. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? Vamos bien, vamos bien. ¿Están viendo ahí pantalla? Sí, sí. Sí, se ve bárbaro. Bueno, enfriamiento, congelamiento, todo esto lo estuvimos viendo. Todo esto es lo que hablaron, estoy hablando demasiado, me gustaría que hablen más ustedes también. Estado transitorio, intercambio de calor del alimento a la fuente fría. Importante el tema de los tiempos que vimos recién. El freno de mecanismo de deterioro por baja temperatura. Consecuencias sobre la microbiología y calidad de producto en general. Todo lo que hablamos sobre la parte micro. En congelamiento, velocidad de formación de núcleos versus velocidad de crecimiento de cristales. Esto lo tenemos que analizar para congelamiento y para descongelamiento también. Los cristales de hielo crecen en forma de aguja rompiendo estructuras. Todo lo dijimos. Bueno, ahora nos vamos a meter entonces con el balance de energía. Curvas, lo que llamamos curvas calorimétricas. Vamos directamente. Está en el código como alimento, ¿no? El agua. El agua. Forma parte de nuestro código alimentario. Ahí estamos graficando del lado del eje Y, variación de entalpía, dice, o sea, las kilocalorías que le estamos retirando o sumando, en este caso a 1 kilo de agua. Y en el eje de las X, la temperatura. ¿A qué corresponde este punto que está acá? Si miramos el eje de las X, 0 grados, ¿qué es este punto? La temperatura a la que cambia de estado. Muy bien. A esto le llamamos punto de congelamiento. El agua está pura, congela, no hay descenso crioscópico, congela a 0 grados. Exactamente a 0 grados, como está trazado sobre el eje X. Sobre este eje le pusimos un 0 acá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la entalpía del agua a 0 grados es 0?
No, la entalpía es una propiedad que nosotros podemos evaluar. Acá le pusimos 0 por comodidad. Y lo que evaluamos son variaciones de entalpía, hacia arriba o hacia abajo. ¿Está bien? Llamamos 0 a este punto, podríamos haber llamado 0 a cualquier otro. Pero por comodidad llamamos 0 a este punto, al punto de congelamiento. Lo hicimos coincidir con el 0 grados centígrados. Bueno, ¿qué más vemos en este gráfico? Puede ser que parezca una función lineal. Ok, aparece algo lineal para arriba. Esperen que quiero comentar algo antes que me había olvidado. Si esto fuera energía interna en lugar de entalpía, de variación de entalpía, o fuera entropía, bueno, tenemos tablas y tienen valores específicos. Acá, cuando hablamos de variación de entalpía, podemos hacer esto, porque la variación de entalpía va a ser la cantidad de calor o que le restamos o que le sumamos a un kilo de alimento. Vamos a referir todo, como acá pusimos por kilogramo, kilocalorías por kilogramo, nos referimos a un kilo de alimento. Bueno, dicho esto, ahora sí, tenemos un comportamiento lineal. ¿Qué es esto? Gráficamente, ¿qué está diciendo? ¿Qué pasa si nos movemos en uno y en otro eje? Acá teníamos 0 grados, el punto de congelamiento. ¿Qué pasa hacia arriba? Que se aumenta la temperatura, también aumenta la entropía. La entalpía. Entalpía. Entalpía, perdón. ¿Y cómo aumenta? Sí. ¿Qué estamos diciendo acá? Aumento 10 grados centígrados de temperatura. ¿Y cómo aumenta la entalpía? De forma lineal. Proporcional. Ok. Y también en 10, ¿no? 10 kilocalorías por kilogramo. Si seguimos, venimos acá 20 grados centígrados, nos encontramos que coincide con 20 kilocalorías por kilo. Bueno, ¿por qué esto? ¿Qué fórmula rige el intercambio de calor de este kilo de agua en esta zona de la curva? La de masa CP delta T. Muy bien. ¿Quién está hablando? Vicky Garza. Muy bien, Vicky. Muy bien. Masa CP delta T. ¿Y qué pasa para el agua? ¿Cuánto vale el CP del agua? 1. 1. Por eso movemos acá en el eje de las X 20 grados centígrados y tenemos 20 kilocalorías. ¿Por qué? Porque hicimos masa 1 kilo, CP 1, delta T 20. Entonces nos da 20. ¿Está bien? Masa CP delta T. Referimos todo a 1 kilo, el CP del agua es 1, por lo tanto, esta recta, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Y 1 también. 1. De manera abstracta, ¿qué es la pendiente de esa recta? No de manera numérica. CP. El CP. O sea, como lo que rige el intercambio de calor en esta zona, dijimos que es masa CP delta T, la pendiente de esta recta es el CP. Es el CP. Es lo que conocemos como capacidad calorífica de un alimento. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿qué pasa ahora si empezamos a bajar? En lugar de a subir en esta parte lineal, ¿qué pasa si empezamos a bajar? Se produce un cambio de estado. Ok, empezamos a tener cambio de estado. Y por lo tanto,
¿Sigue valiendo la fórmula masa CP delta T? No, No, es no, ahora es lambda por masa por masa. lambda. Otra vez, vamos que se superpusieron. Ahora es masa por lambda. Empezamos a tener masa por lambda. ¿Cuánto vale el CP acá? Es como que tiende a infinito, ¿no? Como el delta T 0, porque no tenemos variación de calor, es como si el CP tendiera a infinito. Bueno, no importa eso. Como entramos en un tema que ya deja de valer el masa CP delta T, todo el calor que se le retira al alimento se transforma dentro del alimento en un cambio de estado, se refleja en un cambio de estado, no en un aumento o disminución de la temperatura. ¿Está bien? ¿Hasta cuándo ocurre esto? Empezamos a retirar calor, le sacamos 10 kilocalorías, la temperatura sigue en cero. Le sacamos 20 kilocalorías, la temperatura sigue en cero. Le sacamos 30 kilocalorías, la temperatura sigue en cero. ¿Hasta cuándo? ¿Y todo el agua haya cambiado de estado? Claro, hasta que se congele todo el agua. Perfecto, muy bien. Hasta que todo el agua haya cambiado de estado. Acá tenemos que para que haya cambiado totalmente de estado, llegamos al valor de menos 80. Bueno, este 80 kilocalorías por kilo, ¿qué es? ¿Cómo Estamos fue la diciendo, pregunta? para llegar a este punto, se está viendo el mouse, ¿no? Sí, sí. Para llegar a este punto, no sé si no sé cómo hacer para la... Esteban, ¿viste que hay una flecha, una especie de opciones de flecha? Fíjate, no. Ahí un poquito más arriba tiene que decir pluma. ¿Sabés qué quiero? ¿Viste el que aparece? No, tengo muy viejo el PowerPoint mío. Y si no, fíjate arriba en el Zoom que dice anotaciones o algo así. Anotar. Revisar el control. Acá me decís. Sí, ahí anotar. Picás donde dice anotar y te aparecen distintas opciones. No sé qué querés encontrar, si No, viste que parece un resaltador o un puntero. un puntero láser. Ah, no, acá en anotar no lo tenés. No lo tenemos. Bueno, ahí está. Le hice un círculo en rojo. Este punto. O sea, partimos del punto de congelamiento y llegamos hasta este punto y le retiramos al agua 80 kilocalorías. Entonces, estas 80 kilocalorías, ¿qué representan? ¿Qué fórmula? Sí, dale. ¿El calor latente puede ser? Muy bien, Rocío. El calor latente. 80 kilocalorías por kilo es el calor latente del hielo. Calor latente de fusión del agua. ¿Qué quiere decir? Que para cambiar completamente de estado, partiendo de todo líquido hasta llegar a todo hielo, retiramos 80 kilocalorías, que es el equivalente al lambda. Acá masa CP delta T, acá masa por lambda. Se ve y se entiende gráficamente qué significan, cómo se ve bien acá
por qué rige una fórmula y por qué otra. Acá tenemos, le entregamos, le retiramos calor y tenemos un reflejo en la temperatura. Simple, rápido. Lo voy a mandar arriba, que me parece que es donde molesta menos. Tenemos un cambio de temperatura. Intercambia calor, el reflejo se ve en el cambio de temperatura. Pero en toda esta zona, y masa CP-T, en toda esta zona, masa por lambda, no le tenemos que retirar todo el lambda sin cambio en la temperatura hasta que pasamos de estado a todas las moléculas de agua. ¿Queda claro? Y en esta parte, Sí. ¿qué pasa en esta parte? No tengo el subenfriado. Muy bien, tenemos un subenfriamiento de hielo, porque hielo acá ya está todo cristalizado, todo en forma de cristales. Ya no tenemos nada de... En cualquier punto intermedio de esta recta, tenemos una mezcla de agua con hielo. Acá ya está todo en estado sólido. Entonces, una vez que se cristalizó todo, que ya, por más que le retire calor, no hay más agua para cambiar de estado, empieza nuevamente a tener un reflejo en la temperatura. Le quito 10 kilocalorías y cambia unos 5 grados. O sea, no, perdón, al revés, y cambia 20 grados. Dicho de otra manera, de 0 grados subenfriamos el hielo hasta menos 20 y le retiramos 10 kilocalorías. De menos 80 a menos 90. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos un CP del hielo también y es igual al del agua líquida. No. No, tiene otra pendiente, ¿no? Arriba dijimos 1 y acá bueno, 0,5. Muy bien, 0,5. Entonces, acá estamos sacándole el perfil al agua. Por encima del punto de congelamiento, CP igual a 1. Esto les digo, es aproximado. Si ustedes agarran en el Jankoplis, en algunos libros, tienen una tabla. Hay diferencia de decimales, de centésima, de milésima. El CP no es exactamente 1. Hay variaciones, pero como promedio podemos tomar 1, no vamos a tener grandes errores. Entonces, masa CP-T, CP del agua 1. Nos metemos, se empieza a cambiar de estado a 0 grados. Masa por lambda para cubrir toda esta zona. Y después tenemos hielo que se subenfría y tiene un CP de 0,5. Le sacamos la huella digital al agua desde el punto de vista del congelamiento. ¿Hasta acá estamos todos? ¿Se entendió? ¿Me expliqué bien? ¿Alguna duda? En el chat todos dicen sí, 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 sí. Ok. Bueno, ahora les doy un trabajito. ¿Cómo piensan que va a ser un alimento? Le sacamos una especie de huella digital térmica al agua. Bueno, ¿cómo va a ser esa huella digital térmica
para un alimento. Más que térmica, calorimétrica, como lo quieran llamar, no me voy a meter en un tema semántico. Lo que le estoy preguntando es qué pasa si en lugar de agua ahora tenemos un alimento. Y similar. Va a depender del porcentaje de agua que tenga el alimento. Bueno, ahí ya estás metiendo un tema importantísimo. ¿Qué cantidad de agua tiene el alimento? O sea, ya cualquier alimento ya no podemos pensar en ningún alimento en 100% agua. O sea, el alimento de 100% agua es el agua. Ahora, si vamos, digamos, por cualquier otro alimento, ya arrancamos desde ahí, que el porcentaje de agua va a ser menor. Va a ser menor a 100. Y alimentos tenemos desde alimentos en polvo, secos, hasta alimentos con altísimo contenido de agua. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ¿qué va a pasar? Hoy empezamos a analizar este gráfico desde este punto, ¿no? Este punto que está acá. ¿Qué va a pasar en un alimento? ¿Va a estar ahí ese punto? No, como habíamos dicho, por el descenso crioscópico va a ser menor. Muy bien, Rocío. O sea, este punto, de acuerdo a los solutos que existan o proteínas que comprometen agua, de acuerdo a la composición que tenga ese alimento, este punto se va a correr hacia la izquierda. ¿Cuánto? Depende del grado de compromiso que tenga el agua en ese alimento, que lo vamos a ver reflejado en el descenso crioscópico. ¿Está bien? Entonces, ya este punto, como partimos hoy, va a estar desde acá hacia la izquierda. Primer punto, entonces. Segundo punto, esta recta, ¿cómo va a ser ahora? En los alimentos, ¿cuántos macrocomponentes tenemos? Hoy lo dijimos en la leche. Proteínas, grasas. Proteínas, grasas. El resto de los, podríamos decir, sólidos, y sumamos ahí las proteínas, los azúcares, los minerales, todos los solutos que estén dando vuelta. Y grasa, que la grasa por su propia característica tiene otro comportamiento. Y agua. Entonces tenemos la conformación hacia lo que nos interesa de esa manera. El CP promedio de los sólidos, no es que sea un valor único, anda en 0,4. Si utilizamos 0,4 no nos vamos a equivocar demasiado. Involucra proteínas, azúcares, solutos en general, a lo que podemos englobar dentro de sólidos. Si al alimento le sacamos la grasa y le sacamos el agua, estamos llamando sólido a lo que nos queda. Esos sólidos que nos quedan, el CP promedio anda en 0,4. Y el de las grasas, el de la materia grasa, podemos tener desde valores de 0,5 a 0,7 y tomamos un promedio de 0,6. Y mucho no nos vamos a equivocar. Entonces, cualquiera de los otros componentes va a tirar el valor hacia abajo. O sea, nunca va a poder ser mayor que 1. Porque
Si tuviéramos 100% agua, sería 1, y si lo mezclamos, si tenemos un alimento y ya tenemos presencia o de sólido o de grasa, los dos dijimos que bajan el CP del alimento que nos quede. Por consiguiente, ¿cómo va a ser esa pendiente? Me refiero a esta pendiente de acá para un alimento. Inclinada más para abajo. Muy bien. Inclinada más para abajo, o sea, menor a 1. ¿Está bien? En todos los alimentos vamos a tener un CP menor a 1, porque los componentes que no son agua tiran el CP promedio hacia abajo. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Cómo va a ser la zona desde el punto de congelamiento, que ya dijimos que no va a ser 0, hacia abajo? ¿Cómo se les ocurre que va a ser? ¿Qué fórmula dijimos que empezaba a regir ahora? Masa por lambda. Masa por lambda. ¿Y el lambda de un alimento cómo va a ser? Si lo que le congelamos es el agua. ¿Con qué va a tener relación directa el lambda del alimento? Ok, ¿menor a qué? El lambda es menor a qué? Al del agua, pura. ¿Está bien? Ok. Por lo tanto, no va a ser menos 80 nunca. No va a ser 80. Ok, está muy bien. O sea, el lambda ahora para un alimento no puede ser nunca 80 kilocalorías por kilo. ¿Por qué? Porque tiene menos agua en porcentaje. O sea, va a tener relación, el lambda va a tener relación directa con el porcentaje de agua. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de los panes que congelábamos el otro día en la línea que nos mostró Cortés, el lambda no va a ser muy elevado si lo queremos comparar con un tomate, por decir algo bastante acuoso, con un vegetal. ¿Está bien? ¿Me estoy explicando bien? Un panificado, en general, va a tener poca cantidad de agua. Y un vegetal, una frutilla, un espárrago, van a tener una buena cantidad de agua. Por lo tanto, la cantidad de calor a retirar para congelar no va a ser la misma. No va a ser la misma. Con esto que estamos viendo hasta acá, ¿sobre qué tiene impacto esto? Sobre cuando analizamos congelamiento hay dos cosas que son muy importantes: el tiempo y el costo. ¿Con qué va a tener relación el lambda de un alimento? Con las dos cosas, ¿no? Si nosotros tenemos que congelar una cantidad de agua muy grande, el costo va a ser mayor y el tiempo que nos va a llevar en general va a ser mayor. Entonces tiene impacto directo sobre los costos y tiempo de congelamiento. Sobre los tiempos, ustedes ya conocen bastante de las cosas que vimos,
Y después vamos a seguir, hay muchas otras variables en juego. Pero bueno, está claro que una curva para congelar un vegetal de mucha cantidad de agua va a ser bastante más parecida a la del agua que si metemos una media luna precocida congelada. A congelar. ¿Está claro esto? Sí, sí, se entendió. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué se le ocurre? A ver si alguien se da cuenta. Acá abajo va a pasar lo mismo, ¿no? Cuando tengamos el alimento congelado, empieza a correr otra vez otro masa CP delta T. Y la pendiente va a tener relación con lo que hablamos antes, con la composición, donde el agua ahora va a pesar en 0,5, que es el CP del hielo, y vamos a seguir manteniendo 0,4 para los sólidos y 0,6 para la grasa, para los lípidos. Si tenemos un cambio de estado de lípido en el medio, cambia todo, pero asumamos que no, que ya entró cristalizado la grasa, ¿no? Bueno, entonces lo mismo, vamos a tener un masa CP delta T y ese CP va a depender de la composición del alimento, igual que depende de la composición del alimento el CP acá arriba. Nada más que acá arriba el agua dentro del CP va, digamos, afecta en 1 al CP medio y acá afecta en 0,5 al CP medio. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se le ocurre que va a ser así? Recta, recta y recta la curva para un alimento. Acá vamos retirándole calor, se va a ver reflejo en la temperatura de acuerdo al CP del alimento, hasta que se empiece a congelar. O sea, no hay razón para pensar que esto no va a ser recto. Hasta el punto de congelamiento, que va a estar por debajo de 0. Se empieza a congelar, por lo tanto, tenemos cambio de estado a temperatura constante. ¿Hasta cuándo tenemos temperatura constante? ¿Qué dijimos que pasaba con el agua dentro de un alimento? Hasta que todo el agua cambie de estado. Bueno, pero ¿qué pasaba con el agua dentro de un alimento? Que dijimos hace un rato. Que hablaron de agua libre, agua ligada. Yo que les dije del agua, para expresarlo de otra manera, que tenía distintos grados de compromiso, ¿no? Entonces, pensémoslo así. Tenemos un agua con una cierta cantidad de solutos y la empezamos a congelar, tenemos un descenso crioscópico. Se va a congelar el agua. ¿Qué pasa con los solutos? Va a ir aumentando la concentración de solutos. Muy bien, Jacqueline. O sea, se va a cristalizar el agua, se va a inmovilizar, por lo tanto los solutos van a quedar cada vez más concentrados en el agua que está quedando sin congelar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el punto de congelamiento de ese agua que está quedando? ¿Va a descender? Va a descender, va a ser cada vez más bajo. Bueno, por lo tanto, la parte curva de acá abajo se transforma en curva. Vamos a ver. Ahí tenemos
un alimento. Ahí tenemos un alimento. Hamburguesa, ni por casualidad se llama hamburguesa esto. Medallón de carne se llama, no existe como hamburguesa en el código, porque, como dice acá entre paréntesis, tiene aditivos y texturizado de proteína de soja, que se utilizan por la absorción de agua. A esto, a una hamburguesa fabricada así, no se le puede llamar hamburguesa, de acuerdo a nuestro código. Se le llama medallón de carne, una cosa así, no, ya ni me acuerdo. Pero no le podemos llamar hamburguesa. Bueno, vamos a repasar todo lo que hablamos. ¿Qué pasó con el punto de congelamiento? Crece, por lo tanto está más a la izquierda. Disminuyó, vino más a la izquierda y pareciera estar en -3, -4, ¿no? Está del centro un poquito más allá, o sea, disminuyó y disminuyó bastante. ¿Qué pasa con esta curva, con esta recta? Acá es difícil verlo, pero el Tiene una CP pendiente menor. es menor que 1. El CP es menor que 1. Y acá empieza a producirse congelamiento de agua a temperatura relativamente constante, pero ¿qué dijimos que pasa? En la medida que se va congelando agua, el agua que queda tiene un grado de compromiso mayor con ese alimento, sea por concentración de soluto, sea porque el agua que va quedando es la que está ligada con las proteínas, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, se va a formar esta forma así curva, ¿hasta cuándo? Hasta que empieza a ser de nuevo una recta. En el momento que empieza a ser de nuevo una recta, es porque el agua congelable se congeló toda. Ya no vamos a tener cambio de estado y vamos a tener de nuevo un masa CP delta T. Lo que pasa es que ahora no va a ocurrir a partir de una recta. ¿Qué otra cosa vemos acá? Miren hasta qué punto, acá tenemos un -40. Lo que provocan esto, la hamburguesa tiene proteína, grasa, estos aditivos y las proteínas de soja. Entonces tiene un porcentaje de agua relativamente bajo y ya podemos hablar de que prácticamente a -40, o sea, habiéndole sacado la mitad de lo que necesitábamos sacarle a 1 kilo de agua, a 1 kilo de este producto ya lo tenemos congelado. ¿Está bien? Avanzamos. Acá, ¿qué es lo que hicimos? Estamos contrastando la curva del agua superpuesta con la de la hamburguesa esta, el medallón de carne. ¿Está bien? Para comparar, ¿no? Son bastante, ven la gran variación que podemos llegar a tener entre alimentos, desde el punto de vista del congelamiento. Acá, ahora son 2 hamburguesas. Esta otra es una hamburguesa de cerdo. Estas son curvas reales, ¿eh? Estos puntitos, es bastante complejo tomar estas curvas, pero estos puntitos son porque con ensayos calorimétricos se lograron determinar cada punto. Estos no, estos de arriba no hace falta. Pero el punto de congelamiento con un termómetro, con un data logger, se determina, y esto con estos ensayos calorimétricos no lo vamos a ver acá, seguramente verán algo en unitaria, se determinan cada punto y ven cómo se conforman y lo distintas que son las curvas. Esta tiene una forma menos curva, o sea, más pronunciada, por no tener
esos sitios de unión de las proteínas con el agua, que sí tiene la otra que tiene mucho aditivo, es mucho polifosfato, mucha proteína de soja. Entonces la curva, en la zona curva esta es mucho más gradual. En cambio acá podríamos decir que es bastante más pronunciada. Ahí hay otro producto, otra curva real. Lo que vemos acá es que es un intermedio, digamos. Pero me imagino que nada que lo sorprenda. Ahí tenemos todas superpuestas. Agua, el puré ese, la hamburguesa de cerdo y la hamburguesa recontra cargada con polifosfato y proteína de soja. Ahí tenemos un helado muy común, una barra helada bastante común. ¿Qué pasa con el punto de congelamiento acá? Bajó bastante, no está en -5. Este punto de congelamiento, este -5, es la temperatura típica de los freezer, ¿no? de las máquinas elaboradoras de helado, donde empezamos a tener moléculas de agua que pasaron al estado sólido, y todavía pueden salir por una manga, llenar un recipiente. Acá hay otro, que es la barra helada, y con otro helado que tiene dulce de leche, y lo que hace ese dulce de leche, como el grado de compromiso del agua en el dulce en sí, es mucho mayor, por lo tanto deprime más a la curva, ¿no? Le lleva la parte curva bastante, la tira un poco más abajo. Bueno. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entendieron estas curvas? Sí, profe. Bueno, esto que figura ahí como Chaim, Cham, creo que es lo correcto y acá me parece que está mal. Fabián, Sí, ¿querés que cortemos acá y esto lo retomamos de acá la clase que viene? dale. Porque ya estamos en horario. Cortamos acá. Sí, me parece que sí. Ok. Déjame terminar de comentar acá. ¿Recuerdan lo que hablamos antes? Esto, lo único que hace esta fórmula, miren, porcentaje de agua por el CP del agua más porcentaje de grasa por el CP de la grasa más porcentaje sólido por el CP del sólido. Esto es lo que hablamos hoy, la pendiente de la recta por encima del punto de congelamiento. Delta H, congelamiento del alimento, es el porcentaje de agua por el lambda. También lo dijimos, ¿no? Dependía de la cantidad de agua que tiene. Y en la zona esta de subenfriamiento, porcentaje de agua por el CP del hielo, más lo mismo que acá arriba, porcentaje de grasa por el CP de la grasa y porcentaje sólido por el CP de sólido. Con esta fórmula, nosotros podemos, sabiendo la composición grosera de un alimento, podemos sacar el perfil de un alimento de esta manera. No vamos a ver la zona curva, pero lo podemos construir tranquilamente. Hasta acá llegamos. Dejo de compartir. Voy a cortar la grabación. Y